Ni Europa ni Ucrania quieren que Rusia se quede con más territorio de lo que tenía, Ujú. como exigen Putin y Trump. Vamos a ver más sobre esto. ¿Llegará la paz para Ucrania? ¿O al menos un alto el fuego como propone Donald Trump? Después del éxito logrado en Gaza, el presidente de Estados Unidos lanzó la semana pasada una nueva iniciativa para intentar frenar la guerra en Ucrania, después de hablar por teléfono con Vladimir Putin, su homólogo ruso. La propuesta, eso sí, generó cierta preocupación en Kiev y en sus aliados europeos, porque implica, entre otras cosas, que Ucrania ceda territorios en la región industrial del Donbass. Hoy varios líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apoyaron expresamente la iniciativa de Trump, señalando que la idea de congelar las líneas del frente, tal y como están ahora, debería ser solo el punto de partida de las negociaciones. En un comunicado conjunto acusaron a Putin, eso sí, de no estar interesado en la paz y pidieron mantener la presión contra Rusia con más sanciones. Entre los firmantes están los líderes de Francia, Reino Unido y Alemania. Ese es nuestro tema de hoy, martes 21 de octubre de 2025 en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Isaac Risco y nuestras invitadas de hoy son Beatriz Ríos, periodista que sigue la actualidad europea muy de cerca en Bruselas, por un lado, y por el otro, Alexandra Sitenko, analista política y experta en estudios globales, formada en la Universidad de Leipzig, que nos acompaña hoy desde esta ciudad en la que estamos, en Berlín. Bienvenidas a ambas, perdón. Y voy a empezar directamente con Beatriz. Este comunicado se conoce hoy, poco después de que Trump hablase con Putin y propusiese ese alto el fuego del que hablábamos con las líneas del frente tal y como están ahora. ¿Hay alguna diferencia entre el comunicado europeo y las propuestas de Trump? Danos algunos detalles más, Beatriz. Sí, yo creo que para empezar es importante poner en contexto esta situación. Hay que diferenciar la posición de Estados Unidos y de la Unión Europea respecto a lo que está sucediendo en Ucrania. Mientras que Europa ve la invasión rusa de Ucrania como una amenaza existencial a su seguridad, para Estados Unidos es un problema europeo porque considera que su seguridad no está en riesgo con Vladimir Putin, sino que tiene mucho más que ver con la amenaza de China. Partiendo de esta base, la manera en la que se aborda el problema va a ser muy distinta. Lo que vemos es que aunque los europeos están apoyando los esfuerzos que está haciendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar de llegar a un acuerdo de paz y poder mantener un alto al fuego en Ucrania, también hay una suerte de presión por parte de los europeos hacia Trump, manifestando que las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza e incidiendo en esta idea de que debe ser la línea de contacto desde donde se parta en esa negociación. De alguna manera están apoyando a Trump, pero al mismo tiempo le están diciendo que hay una serie de líneas rojas que no se pueden cruzar. Y yo creo que esta es la gran diferencia entre la posición de Trump, que no ve a Putin necesariamente como una amenaza, sino simplemente como un socio más, y la Unión Europea, que cree que si se cede en esta situación podemos tener muchos más problemas en otros países de la zona. Viernes, si no me equivoco, en Washington, entre Trump y Zelensky, donde Zelensky quería o esperaba conseguir el envío de misiles de largo alcance Tomahawks estadounidenses y que acabó, parece, con tensiones, ¿no? Según al menos el diario Financial Times, que dijo que hubo incluso gritos entre Zelensky y Trump, ¿no? Voy a pasar la palabra a eso para dar un poco de contexto sobre esas aparentes tensiones que hubo en esa reunión. Voy a pasar la palabra a Alexandra para hablar también de ese comunicado de hoy. ¿Cómo lo ves tú, Alexandra? ¿Hay esas o quedan tan claras esas diferencias entre las posiciones de los países europeos y Estados Unidos? ¿Ves esas matices y esas exigencias posiblemente de los europeos hacia Rusia? Bueno, primero la Declaración Europea indica que los líderes europeos se van a reunir a finales de esta semana, creo que el viernes en Londres, para una cumbre de la Unión Europea en el formato de la llamada coalición de los voluntarios, o sea, los países que respaldan a Ucrania. O sea, para ellos, se trata de definir planes sobre cómo esos países, sí, unos más de 20 países, podrían aportar militarmente a Ucrania y podrían disuadir a Rusia de atacar nuevamente a Ucrania una vez que se alcance una tregua. Y además, también lo que es parte de su reciente declaración es que quieren aumentar la presión económica sobre Rusia, por ejemplo, a través de desarrollo de las medidas para aprovechar
aprovechar de los activos rusos congelados en Europa para seguir apoyando a Ucrania. O sea, para mí esa declaración no indica de que haya realmente voluntad de hablar con Rusia, sino que básicamente indica la intención de seguir enviando armamento a Ucrania, Quant incluso à nous, nous durante un alto continuons el à fuego. avancer aux Es lo côtés que de es como l'Ukraine, yo leo qui esa résiste declaración vaillamment. y esto, y Quant Rusia aux lo sociétés ha russiques dicho de ya défense. varias veces, es totalmente inaceptable para Rusia. O sea, no. También hay que decir que Trump ha cambiado después de la reunión con Zelensky, ha cambiado su posición. Antes decía, o después de Alaska, decía que sí, Rusia tiene razón. Primero un acuerdo, o sea, negociaciones sobre un acuerdo de paz y después un alto al fuego. Ahora cambia, ahora adopta la posición ucraniana, lo que se puede considerar como un éxito, cierto éxito diplomático de Ucrania. Sin embargo, yo creo que eso no tiene perspectiva porque Rusia no va a acordar un alto el fuego antes de negociaciones sin que los europeos, o sea, los aliados occidentales de Ucrania, paren sus suministros de armamento y toda la información, inteligencia a Ucrania. Que estaríamos, al menos en tu análisis, Alexandro, partiendo de que esta iniciativa, al menos con la posición europea actual, no va a tener mucho éxito por esa postura rusa, ¿no? Quiero volver a Beatriz para, antes El problema, Sí, dime. Disculpa, no solo el problema en Europa es que, en mi opinión, o sea, como yo veo, todavía no tienen una estrategia de cómo debe terminar esa guerra, o por lo menos una estrategia, una idea realista. Lo que proponen hasta ahora es básicamente demandas todavía maximalistas, o sea, que Rusia tiene que ceder, partiendo de la premisa de que Rusia no quiere negociar y por eso hay que presionar a Rusia a la mesa de negociación, aunque Rusia en varias veces ha presentado digamos, sus demandas o sus condiciones. Y yo no entiendo todavía eh, por qué digamos, no se toma en cuenta esas realidades. Yo creo que eso haría más fácil el proceso diplomático si tomaran en cuenta esas realidades, o sea, esas demandas, esas condiciones, pero también las realidades en el campo de batalla. Ahora, de esas demandas rusas, que son también, podríamos calificar quizá también de maximalistas porque ellos quieren quedarse, digamos, tanto con Crimea, anexionada en 2014, como las 4 regiones que ocupan actualmente y que han anexionado me parece que hace 2 años, ¿no? En el primer año de la guerra incluso. Beatriz, ¿crees que esas posiciones rusas son aceptables para los países europeos partiendo de la base de la que nos hablabas, de que ellos ven a Rusia como una amenaza para su seguridad? Bueno, no creo que sea solo una cuestión de ver a Rusia como una amenaza para la seguridad, sino que al final Rusia ha violado la legislación internacional, el Estado de Derecho, invadiendo un país soberano. Entonces, evidentemente es muy difícil para estados que se ven como garantes del derecho internacional poder aceptar las condiciones de un país que está exigiendo esas concesiones con el uso de la fuerza. Y esto era una cuestión que estaba muy clara en ese mensaje, en esa declaración, y que es una idea que han estado repitiendo desde el principio de la guerra. Al final estamos hablando de una invasión por parte de Rusia de un país soberano, de la conquista de una serie de territorios y de la exigencia que se cedan ese tipo de territorios. Lo que dice la Unión Europea, lo que dice Europa y lo que dicen buena parte de los países es que esto sienta un precedente muy, muy peligroso, porque si dejamos que Rusia se quede con todos esos territorios que han accionado por la fuerza, esto podría dar alas a otros países que tengan las mismas intenciones respecto a otras zonas del mundo, ¿no? Entonces, esta es la idea de la que parte la Unión Europea. Ahora bien, como bien decías, también Rusia parte de una idea maximalista de quererlo absolutamente todo. En este sentido, lo que vemos es una voluntad por parte de los europeos y por parte de Estados Unidos e incluso de Ucrania de sentarse a negociar y de buscar una salida al conflicto. En cualquier negociación, evidentemente, cada parte va a venir con la mayor demanda posible. Lo que ha sido muy problemático para la Unión Europea en los últimos meses es que muchas veces Donald Trump haya asumido
la dinámica rusa, la posición rusa como propia. Y de hecho también lo veíamos precisamente en esa reunión hace solo unos días en la que Trump venía a asumir la forma en la que Rusia llama a esa invasión de Ucrania como operación especial, ¿no? Este tipo de cosas hace que haya mucha tensión entre los propios países que en principio estarían en la defensa de Ucrania y hace mucho más complicada esta negociación. Pero al fin y al cabo sí que veo un aperturismo. Ahora bien, es cierto al mismo tiempo y de ahí viene todo lo que tiene que ver con esta postura también de tratar de reforzar la postura de Ucrania, la posición de Ucrania respecto a un alto el fuego. En el comunicado hablaban de un antes, durante y después de este posible alto el fuego por parte de los europeos, que tiene mucho que ver con que Europa no se fía de Vladimir Putin porque hasta ahora no ha cumplido la palabra en cualquier cosa que ha dicho. Entonces es muy difícil que se pueda garantizar la seguridad de Ucrania si no se mantiene esa ayuda militar. Y lo que temen los europeos es que ese posible alto el fuego sea una excusa para que se cesen las hostilidades y que Putin tenga la oportunidad de rearmarse y pueda conseguir avanzar en esa invasión de Ucrania, ¿no? Y de esto parte la idea de querer reforzar a Ucrania para que pueda estar en una posición de fuerza cualquiera que sea el resultado de esta negociación. Alexandra, ya nos decías... Sí, dime, sí, sigue. Sí, como estamos caminando en círculos entonces, porque Rusia lo ve desde, o sea, de la misma forma, como acabas de describir, la perspectiva europea de Ucrania, Rusia lo ve de la misma manera, no fía. Dice que no puede fiarse nada en el occidente, en los europeos y ni en los ucranianos porque la han engañado varias veces. Últimamente con los acuerdos de Minsk que dijeron varios líderes europeos dijeron que no teníamos previsto cumplir con esos acuerdos, solo queríamos ganar tiempo para Ucrania. O sea, si es verdad o no lo que dijeron, si era una declaración sincera o táctica, no sabemos, pero es lo que dijeron públicamente y eso le llevó a Rusia también a endurecer su posición y decir que no, hasta que tengamos un acuerdo que respete o que toma en cuenta nuestras condiciones, nuestras demandas, no vamos a acordar o no vamos a decir un sí a un cese al fuego porque eso va a beneficiar a Ucrania, donde Ucrania podría reagruparse sí, entonces y recibir nuevo armamento. Es lo que dicen precisamente. Por eso digo, habrá que encontrar un compromiso. Yo creo que Rusia se podría acordar un cese al fuego con Rusia, pero con condiciones, no incondicionalmente, solo con ¿Cuáles condiciones. podrían ser Por esas ejemplo, condiciones, partiendo de la posición rusa? Hemos hablado bastante de la posición de los países europeos, lo que ellos quieren, que calificamos como maximalistas. ¿Cuál sería algo, ambas las cosas. hipotéticamente, Tienes algo que razón, podría aceptar Rusia? Rusia, como he dicho al principio, lo que Rusia podría aceptar, o sea, bajo cuáles condiciones podría aceptar bajo un alto el fuego, primero que sea temporal, o sea, de un tiempo corto, no de varios meses, sino quizás empezando con unas semanas. Y segundo, sí, es difícil de verificar, pero segundo sería la condición de que los europeos o el occidente en general no mande ni inteligencia, o sea, ni cualquier tipo de información que pueda ayudar a Ucrania, ni cualquier tipo de armamento a Ucrania, ni que haya un movimiento de tropas ucranianas. O sea, creo que esas serían las condiciones, más o menos. Que no serían al menos maximalistas si no partimos en esas, al menos en esta hipótesis de que tuviese que haber necesariamente una cesión de terrenos. Voy a volver a Bruselas para hablar con Beatriz. Hablábamos también ya un poco del comunicado, de lo que contiene, que exigen aumentar la presión y hablabas tú también, Alexandra, de esa reunión que va a tener de los países voluntarios en el apoyo a Ucrania. Y se está debatiendo un nuevo paquete de sanciones. Entendemos bien que sería el 19º de la Unión Europea. Beatriz, ¿qué sabemos de los detalles de esas posibles sanciones? Solo un pequeño comentario, volviendo a la postura de Rusia. El problema de la postura de Rusia es que parte de la base de que Ucrania no es un Estado soberano y parte de esa base con muchos otros países dentro de la zona de influencia. Entonces, ese es el problema. En el momento en el que tú estás cuestionando la soberanía de un país,
es muy difícil que pueda ser aceptable para otros que tú tengas esas condiciones. Porque ¿por qué quiere que Ucrania no tenga ningún tipo de armamento? ¿Por qué quiere que no pueda haber inteligencia para poder continuar con la invasión? Mientras que Ucrania lo que quiere es defenderse de la invasión de un Estado tercero que no tendría por qué estar dentro de su país. Y este es el problema para la Unión Europea. Pero volviendo a la cuestión de las sanciones, sí, hay un 19º paquete de sanciones sobre la mesa. La postura de la Unión Europea es que al final esas sanciones sí que están haciendo daño a la economía rusa y que una manera de presionar a Putin es seguir haciendo daño a esa economía. Y lo que tenemos sobre la mesa es sobre todo tratar de poner fin de manera definitiva a todas las compras de combustibles fósiles desde Rusia, tanto de petróleo como de gas y como de gas natural licuado, lo cual es complicado para algunos países porque tienen que encontrar proveedores alternativos y es lo que en gran medida ha estado retrasando la adopción de esas sanciones. Por otra parte, por primera vez la Unión Europea también ataca a las criptomonedas, que es la primera vez que lo hemos hecho, pero ellos se han dado cuenta de que Rusia está buscando maneras alternativas de financiación para la guerra y lo que tratan es de atajar eso. Y luego, por otra parte, una cuestión que ha sido fundamental durante toda la guerra es la cuestión de la flota fantasma. Estos barcos con una bandera de terceros países con los que Rusia trata de evitar las sanciones y poder seguir vendiendo sobre todo petróleo. Y en este sentido lo que hace la Unión Europea es volver a ampliar la lista, incluyendo a muchos más barcos, pero también encontrar fórmulas para tratar de luchar contra esta práctica. Y de hecho, este mismo lunes la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, anunciaba que tendrá un enviado especial que se dedicará a recoger buenas prácticas de los distintos países para intentar atajar esto. De momento no tenemos un acuerdo, este tipo de medidas requieren unanimidad. Sabemos que los embajadores de la Unión Europea siguen trabajando en este último paquete y esperan en cualquier caso que sea una cuestión de días que se pueda cerrar y que se pueda aprobar.